Ahí está, ya. Entonces, la clase que vamos a hacer ahora se trata de pelvis aguda y diagnósticos diferenciales, enfocado a la pelvis femenina. Un proceso inflamatorio pelviano se define como infecciones de tracto genital alto de etiología ascendente, que tiene un continuo de enfermedad y distintos signos y eh, tomográficos y a otros métodos de imágenes que van desde la inflamación del cuello uterino hasta la peritonitis pelviana. La causa más frecuente es la transmisión sexual con los distintos gérmenes y hay otros gérmenes menos frecuentes como la tuberculosis y el actinomisis. Tiene que ver un poco con lo que se discutía en la presentación anterior, lo siguiente. Esto es al revés de lo que dijo el doctor Bosic. Lo que nos pasa a los radiólogos es que los pacientes llegan todos igual, dolor abdominal y dolor pelviano, sin una orientación diagnóstica específica. Entonces, la pelvis femenina, el dolor abdominal o abdominal pelviano bajo, tiene una sobreposición de diagnósticos. Y es así como podemos ver acá en las flechas blancas en el número 1. Estas son 4 mujeres que venían por dolor pelviano. Las flechas blancas, número 1, hay ovarios en posición retrouterina, aumentados de volumen, con el signo de los ovarios en beso, compatible con endometriomas y con un dolor porque uno de ellos estaba sangrando. En el caso 2, vemos una salpingitis con líquido libre. En el caso 3 vemos una torsión ovárica y en el caso 4 vemos un cuerpo extraño en el lumen sigmoideo con peritonitis pélvica. Entonces, lo que vamos a hacer en estos minutos es hablar de las imágenes clásicas del proceso inflamatorio de origen ginecológico de transmisión sexual y de otros índoles. Y después vamos a ver algunos diagnósticos diferenciales también de pelvis femenina. ¿Cuál es el problema en las imágenes y el PIP o el proceso inflamatorio pelviano? Que la clínica es inespecífica o la inespecificidad se la damos los clínicos, no sé, lo podemos llamar como sea, pero para los que han tenido algún acercamiento como internos o como alumnos con los servicios de radiología, es típico que ustedes van a preguntar y uno lo primero que dice es por qué viene la paciente y muchas veces no saben. Entonces eso hace que la clínica sea inespecífica. Por lo tanto, la tomografía computada suele ser el método de diagnóstico inicial, incluso a veces por sobre la clínica, eh, porque como se discutía por la presentación anterior y los comentarios del doctor Sangüesa, el doctor García y el doctor Chéndez, se sobrepiden las tomografías computadas en urgencia. Entonces, esta presentación está enfocada a eso, a tratar de discriminar los signos que a veces vienen inespecíficos por una clínica que es pobre. Entonces, como los radiólogos también somos semiólogos, como dijo el doctor Sangüesa, y este problema no es solo nuestro, sino que es de todo el mundo, y los radiólogos han categorizado los síndromes del abdomen, cuadrante superior derecho, pelvis, etcétera, e inventamos nuestros propios signos y nuestros propios diagnósticos diferenciales específicos a signos y tratamos de agarrar esa clínica que dice solo dolor pelviano y encasillarlo en diagnósticos más certeros. Eh, así que en la tomografía computada vamos a evaluar signos precoces y tardíos de los procesos inflamatorios pelvianos y los signos peritoneales. Y vamos a ver también algunos diagnósticos diferenciales y complicaciones. La utilidad de la resonancia magnética es bastante segunda o tercera línea, ayuda a veces a diagnosticar casos complejos como la endometriosis porque tiene la posibilidad de detectar el componente hemático de las lesiones pelvianas con mayor certeza que una tomografía computada en algunos casos, no en todos, en algunos casos. En Chile, no así en el resto del mundo, el ultrasonido está reservado para los ginecólogos y probablemente en la próxima charla vaya a haber algunas palabras sobre eso a través del doctor San Martín. Entonces, lo primero que vamos a ver son los signos de reactivos o son los signos acompañantes de la irritación pelviana.
Y los signos acompañantes son estos, los vamos a ir viendo con imágenes. Se ve engrosamiento de los ligamentos uterosacros, que son estas imágenes lineales acá. La presencia de aumento de densidad del tejido adiposo pelviano. Aquí pueden comparar la grasa de la pared abdominal con la densidad normal y cómo se ve reactiva, inflamada. La presencia de un dispositivo anticonceptivo en la cavidad uterina tipo T con densidad metálica que permite ya ir juntando estos signos tomográficos y haciendo esta semiología radiológica para ir encasillando a la paciente a un espectro de enfermedad, engrosamiento del peritoneo pelviano, aumento de la densidad pelviana, líquido retrouterino. Entonces, esos son los signos que a nosotros nos hacen sospechar de que podemos estar en el contexto de un cuadro de origen pelviano, inflamatorio, infeccioso, ginecológico, tradicionalmente conocido como PIP, ¿no es cierto? Son los conocidos signos acompañantes. Y a su vez, tenemos un conjunto de signos de las distintas estructuras anatómicas y que son progresivos, pero que a su vez se superponen. No es exclusivo tener inflamación del ovario, que es la ovoforitis, solo, sino que también se acompaña a veces de la salpingitis y la cervicitis, y después a medida que va avanzando el proceso, podemos ir pasando por las distintas etapas hasta llegar a una infección dentro de la cavidad uterina como un piometra. Entonces, los signos de la cervicitis o inflamación del cuello uterino es un cuello uterino aumentado tamaño, con un canal endocervical que aumenta su capacidad de captar el contraste, que es lo que se define como un canal endocervical hiperémico, y aumento de densidad de los paramétricos, que son las estructuras adyacentes. Aquí vemos otro ejemplo, ahí está el cuello uterino con contenido hipodenso, con la pared aumentada en su realce, y signo acompañante, engrosamiento de los ligamentos uterosacros. Posteriormente está la endometritis, y el útero ha aumentado tamaño. Podemos ver líquido en la cavidad endometrial y vemos que el endometrio, que es esta línea aquí que separa la cavidad del miometrio, tiene una mayor realce en comparación al miometrio, y eso es por la hiperemia, por la inflamación. Y eso pasa en los procesos inflamatorios o los procesos más bien infecciosos, a diferencia de este útero puerperal que no está inflamado y que tiene contenido en la cavidad, pero vemos aquí que no existe este endometrio que esté realzando más que el miometrio. Ahí está el engrosamiento e hiperrealce del endometrio y la cavidad uterina con líquido, ¿no es cierto? Posteriormente pasamos a las trompas de falopio, y la salpingitis es la distensión de la tuba o la trompa de falopio con contenido líquido de paredes levemente engrosadas y también hiperémicas, también están realzando. Es un tubo lleno de líquido, la densidad de la vejiga que vemos aquí al lado es líquida, acá está la trompa y está el engrosamiento de la pared, ¿ya? Y siempre a ver signo acompañante, aquí se ve también en la irritación peritoneal, se ve el líquido pelviano. Ahí, irritación peritoneal. Después, avanzando en la estructura anatómica y funcional, tenemos el aumento de volumen ovárico con hiperemia, ¿cierto? Apariencia como multiquística y que a veces es difícil de diferenciar de una torsión si es que uno viera la imagen ovárica aislada, pero si lo evalúa en conjunto y con algunos antecedentes clínicos, a uno le aportan que más que dolor súbito, hay también fiebre y otras cosas, y si uno va buscando aquí también se ven signos de irritación del peritoneo, acá, entonces nosotros con eso vamos sumando signos y aproximamos el diagnóstico. Así que ovario aumentado de volumen, de apariencia multiquística, con hiperemia del estroma, que es esta parte más blanca, más los signos acompañantes. A medida que el proceso infeccioso va progresando, se van comprometiendo otras estructuras, y es así
cómo podemos definir un hidrosalpinx, que normalmente son secuelas de procesos obstructivos previos, de un PIP anterior, o en el contexto de una endometriosis, o una cirugía previa de ligadura de trompa. Y aquí tenemos la trompa distendida, pero las paredes están finas. Esta trompa está distendida, fina, de paredes finas, sin signo inflamatorio. Entonces esto solo es un hidrosalpinx, un proceso secuelar o que está ahí, latente. El problema es que acá es caldo de cultivo para desarrollar una infección futura. Ahí está señalado en las flechas naranjas o amarillas, la trompa distendida de paredes finas. Distinto del Piosalpinx, que es la trompa que está llena de líquido también, pero las paredes están gruesas y están más gruesas que lo que mencionamos antes de la salpingitis. La trompa acá está dilatada y las paredes están más engrosadas, se ven tabique interno y además ahí se ven las flechitas, las trompas engrosadas con líquido. Y la flecha roja vemos cómo el peritoneo pelviano está también engrosado e hiperémico. Y en continuación, en un proceso inflamatorio pelviano ya más severo, describimos esta imagen del que es lo que se conoce como el complejo de absceso tubovárico y que consiste en la colección de toda la región anexial tubovárica con líquido que tomográficamente uno no logra diferenciar las estructuras, no se reconoce bien el ovario ni la trompa de falopio, y hay estos como abscesos tubováricos y uno no reconoce la estructura como tal. Se vemos señalado también con las respectivas flechas, los complejos o abscesos tubováricos tiende a ser la complicación más avanzada y de mayor dificultad en su resolución. Generalmente son pacientes que tienen cierto grado de ya sepsis y son abscesos con todo lo que conlleva en cualquier parte del cuerpo. Y obviamente con signos de irritación peritoneal acompañante. Aquí otro ejemplo, vemos el complejo o absceso tubovárico, una imagen de absceso pelviano, ¿no es cierto?, en una mujer que se acompaña además de un dispositivo anticonceptivo, engrosamiento del peritoneo y irritación del tejido adiposo parauterino si comparamos con la grasa normal extraabdominal. Así que aquí el dispositivo, el absceso y la grasa inflamada y la irritación peritoneal. Fondo aquí hay una peritonitis pelviana con un absceso pelviano de probable origen ginecológico dado los signos tomográficos. Todo esto sumado, como se conversó ya reiteradamente, ojalá una buena historia clínica. Entonces, para recordar, hidrosalpinx suele ser una secuela, la trompa distendida con pared fina, el piosalpinx, que ya la trompa se va engrosando, se va una inflamación aguda de cierto grado más avanzada, y el absceso tubovárico con la pérdida de la anatomía normal sin la capacidad de reconocer ovario ni trompa. Hay un cuadro que también se incluye dentro de la evaluación del proceso inflamatorio pelviano de origen ginecológico, que es este síndrome, que es la perihepatitis, cuya frecuencia es bastante variable, pero más se acerca a baja frecuencia, 5%, más o menos lo que uno ve, y que solo para que lo conozcan es una perihepatitis por inflamación de la cápsula hepática, por un ascenso ascendente de la infección, así como el cáncer de ovario disemina por vía transperitoneal y genera implantes subcapsulares. La inflamación, la infección también puede llegar hasta la cápsula hepática y generar estas alteraciones perfusionales del parénquima, un realce como algo heterogéneo, con una cápsula hepática que tiene foco inflamatorio y es lo que se conoce con este acrónimo. Ahí se ve que hay un origen pelviano y que hay una cápsula hepática hiperémica. Y como les había dicho antes, ya el estadio quizás más severo, de los más avanzados, es la inflamación, es la
distensión de la cavidad uterina con líquido, con gas por la inflamación, con piometría, todo el útero está inflamado, infectado, y que puede llegar a su complicación más severa, que esta pérdida de la continuidad del espesor del miometrio y con una probable ruptura uterina, líquido, peritonitis pelviana, etc. Una de las complicaciones asociadas a estos procesos inflamatorios de origen ginecológico es la trombosis de la vena ovárica, que se ve como una trombosis en otras partes del abdomen, y en tomografía computada, semiológicamente, las venas con contraste se ven así, y cuando hay una trombosis hay un defecto de higiene de densidad menor al contraste, como se ve esta imagen ovalada endoluminal, al igual como se ven las embolías pulmonares, valga la redundancia, en el pulmón o en el tórax, y su reconstrucción en el eje coronal, donde se ve este efecto Hiene. Una de las causas de trombosis de vena ovárica es la inflamación pelviana infecciosa. Bien, aquí tenemos otro caso de dolor abdominal y pelviano en una mujer joven. ¿Y qué es lo que estamos mostrando acá? Estamos mostrando un ovario aumentado de volumen, ¿cierto? Y que se asocia a esta vena gonadal derecha de anatomía, variante anatómica, porque el riñón está también girado en su pedículo y pasa por vía lateral, y que está trombosada, y que generó este infarto hemorrágico post-trombótico de vena ovárica, y donde vemos aquí este ovario de alta densidad sin contraste y que no realzada en la fase contrastada. Es un infarto ovárico hemorrágico secundario a una trombosis de vena ovárica. Como diagnóstico diferencial, raro, dolor, esto como otros casos que no, la clínica quizás no nos va a lograr discriminar, así que en estos casos sí que es a veces un aporte tener las imágenes posterior a la evaluación clínica. Ahora vamos a ir viendo una serie de casos con distintos diagnósticos para ir sumando cosas. Entonces, 50 años, dolor pelviano, y aquí podemos ver esta lesión, viene ingresando por urgencia, con un extenso proceso inflamatorio, pero también con un componente de partes blandas, como una masa con componente inflamatorio que compromete la pared lateral de la vejiga, que tiene un isocentro pelviano, que tiene además irritación peritoneal. Entonces cuesta un poco ir discriminando si la lesión será del colon, será una neoplasia vesical, de dónde viene todo esto. Como hallazgo asociado, hay un dispositivo intrauterino. Eso es una masa con componente inflamatorio, con inflamación del peritoneo pelviano, y que compromete varios órganos adyacentes, y que tiene un dispositivo anticonceptivo en útero que había quedado ahí. Otra paciente con hallazgos similares, esta de 45 años, también una masa con componente inflamatorio que incluso infiltra la pared pelviana y en los rectos abdominales en su parte más caudal, y la vemos aquí en el eje coronal. Aquí se ve la masa con compromiso de la pared, y que además toca el colon sigmoides, y en círculo todo el proceso. Estas dos pacientes tenían una actinomisis, que es uno de los diagnósticos diferenciales de los procesos inflamatorios. Esto es una enfermedad granulomatosa, progresiva. Su imagen característica está como masa con componente inflamatorio, que a veces es difícil diferenciarlo de un proceso neoplásico. Típicamente comprometen varios órganos pelvianos, incluso a veces se extienden hacia la pared abdominal. O sea, aquí tenemos una de las pacientes que presenté, y que la que tenía el dispositivo, obviamente por la ley del paciente uno no puede poner los nombres, pero ahí van a tener que creer que es la misma paciente posterior al retiro del dispositivo y el tratamiento antibiótico. Bien, cómo se mejoró completamente el cuadro sin necesidad de cirugía.
Unas pocas palabras de resonancia magnética en el proceso inflamatorio pelviano y que lo habíamos mencionado antes, tiene una mejor resolución de contraste con respecto a la tomografía computada. Acá vemos una tomografía computada y en las otras dos imágenes vemos resonancia y las estructuras se delimitan mejor los límites y los colores. La resolución de contraste tiene que ver con la capacidad de detectar estructuras de distinta señal, que en distinto color, por decirlo de una manera más coloquial, en la imagen, versus la escala de grises de la tomografía computada. Y acá quizá la utilidad es ayudar a diagnosticar componente hemático, como es este el caso. Aquí se ve un nivel líquido anterior y posterior, este nivel más oscuro en esta secuencia ponderada ante 2, que corresponde a una imagen clásica o característica de un endometrioma, y que está aquí representado en la tomografía, que quizás se podía sospechar por este nivel, pero con la resonancia se puede saber que esto es sangre en este T1 y en este T2 tiene este nivel con degrade. Lo mismo, aquí podemos ver la imagen característica de sangre en resonancia, que es una secuencia que se llama T1 con saturación, y lo que se ve hiperintenso, lo que se ve blanco, es hemorragia. Entonces aquí se ve que hay lesiones hemorrágicas en los dos anexos concordantes con endometriomas. Algunas veces, no muchas, las pacientes pueden llegar a resonancia por procesos inflamatorios pelvianos, como este es el caso. En general se soluciona en pasos previos, o con la clínica, o con el ultrasonido ginecológico dirigido, o con la tomografía computada, pero raro que lleguemos a esto. Un ejemplo de abscesos tubováricos en resonancia. Aquí vemos colecciones líquidas de paredes con hiperrealce, y en las dos secuencias de abajo se ve esto que es difusión, y que el absceso es lo que en esta secuencia se ve blanca el pus, y en esta secuencia que se llama ADC se ve negro el pus. Entonces esta es una imagen muy bonita de abscesos en ambas regiones tubováricas con una trompa distendida de pared engrosada. Pero es raro que se llegue a una resonancia para eso. Más ejemplos. Aquí vemos otra paciente con dolor pelviano y un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Dolor, probablemente irritación peritoneal. Vemos un colon sigmoideo lleno de divertículo y una colección pericólica. Ahí vemos el colon, la cuerda cólica izquierda, los divertículos, un absceso. Ahí está señalado en el eje coronal. Y este absceso está comunicando el ovario que está aquí en esta zona con el lumen del colon, y es una fístula colovárica con un proceso inflamatorio ginecológico, pero de origen en el tubo digestivo. Acá vemos dos imágenes del misma etiología de pacientes distintas. Arriba en una Pielo-TAC solicitada por cólico renal, y abajo en una tomografía computada solicitada por apendicitis aguda en mujeres jóvenes. En el ejemplo de arriba vemos que a la izquierda hay una imagen ovalada retrouterina multiquística concordante con el ovario aumentado de tamaño y algo dispuesto a nivel retrouterino, algo modificado en su posición. Y en la de abajo vemos también un ovario multiquístico, aumentado de volumen, retrouterino derecho. En ambos casos, ahí está la señalética de las flechas, se trata de torsiones ováricas. En el caso de más arriba, la Pielo-TAC por cólico renal, simulando un cólico renal, y en la de más abajo, como diagnóstico diferencial de apendicitis aguda. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo de otra etiología, otra entidad. Acá vemos también por dolor abdominal una imagen retrouterina con densidad de tejido adiposo,
y que además se asocia a este giro vascular que podemos ver ahí más, más amplificado. Hay un giro vascular, hay una lesión retrouterina con ovalada, aparentemente intranexial, con grasa, que corresponde a un teratoma, y todo ovario que tiene un quiste, un tumor, es susceptible de girar en su pedículo, de tener una torsión. Entonces aquí vemos el giro vascular, la causa de la torsión, así que es una torsión de ovario secundario a un teratoma. Otra mujer ingresada en servicio de urgencia por dolor abdominal, que si uno le dicen solo dolor abdominal, entra todo en el mismo espectro. Va desde colecistitis aguda hasta apendicitis, pasando en el caso de las mujeres jóvenes por todo lo que hemos ido hablando. Entonces, ¿qué ve uno acá? En la semiología tomográfica, líquido libre. La siguiente pregunta es, ¿el líquido libre tiene alguna otra característica? Tiene alta densidad. Aquí hay un ROI dejado a propósito en la imagen que indica que tiene alta densidad, que hay hemorragia en la cavidad. Entonces uno ya empieza, mujer joven, líquido libre, dolor, consulta de servicio de urgencia, hemorragia y harto líquido, ya se va en los signos orientando a un embarazo ectópico, y acá se ve o un cuerpo lúteo hemorrágico, qué sé yo, y este es un embarazo ectópico con sangrado activo. Se ve como con contraste en la zona del embarazo ectópico está sangrando activamente a la cavidad pelviana y se extiende hacia el resto del abdomen. Este caso es más raro, una mujer de mayor edad, también consulta servicio de urgencia por dolor intenso y irritación peritoneal, y lo que vemos acá es un sarcoma de útero que rompe la pared y sangra hacia la cavidad pelviana y abdominal. Eso es más raro. Esto sí toca a veces ver con más frecuencia dolor pelviano intenso, una mujer de 50 años, y lo que vemos acá, una imagen cálcica. Entonces ahí uno empieza, sí, con la semiología radiológica, hay una imagen de paredes calcificadas en la pelvis que se asocia a irritación pelviana, compromiso del tejido adiposo, y además se acompaña a un giro vascular. Yo, la verdad, pensé que esto era un tumor de estirpe no epitelial del ovario que se había torcido, pero resultó ser un leiomioma calcificado con giro del pedículo que se torció. Este cuadro a veces uno lo ve en mujeres embarazadas. Aquí tenemos una resonancia donde se ve este leiomioma pedunculado que se tuerce y gira, se ve que se gira por fuera digamos, del útero grávido. Otro caso, mujer joven en tratamiento de fertilidad con uso excesivo de hormonas, como se hace para estimular la fertilidad, y vemos dos ovarios gigantes con abundante cantidad de líquido en la cavidad pelviana y abdominal. Esta imagen clásica de un síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces ven que cuando los pacientes, todos estos pacientes son casos que a mí me ha tocado ver y que han entrado por dolor pelviano y que la orden no dice nada más, y que las imágenes, uno ve esto y uno, al conocer, como decía el doctor Sangüesa, los signos, uno hace la semiología radiológica, dice, bueno, esta imagen es clásica, no tiene diagnóstico diferencial, es un síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces agarra el teléfono y llama al colega de la urgencia, que hoy en día suelen ser más urgenciólogos, más que cirujanos ni ginecólogos en primera instancia, no lo ven. Si la paciente está en tratamiento, no sé, pero le voy a ir a preguntar. Y dice, ay, sí, están colocándole hormonas. Un poco nosotros jugamos a la inversa de lo que se conversaba en lo anterior. Nos presentan una imagen, a lo cual nosotros aplicamos la semiología tomográfica y devolvemos la pregunta hacia atrás. Pero obviamente que si las preguntas estuvieran bien hechas, a lo mejor con un simple ultrasonido que mostrara líquido libre y los ovarios grandes, se respondería lo mismo, y tiene y como decía el doctor Bosich y el doctor Sangüesa, tiene quizás la misma agudeza diagnóstica con un menor costo. Nosotros nos toca a veces jugar al revés. Otra paciente ingresada por servicio de urgencia, dolor abdominal y pelviano, nada más, que tiene las imágenes
hay tejido adiposo de distintas densidades en la pelvis y perihepático. Cuando hay algo perihepático, así como dijimos el cáncer de ovario o la inflamación perihepatítica, pero acá hay grasa. Y acá hay una irritación química peritoneal por grasa, que esto es un teratoma también, pero un teratoma que se rompió, que la grasa inflamó toda la cavidad pelviana y abdominal, teratoma roto. Así que los diagnósticos diferenciales en la pelvis de la mujer son múltiples. Hemos tratado de ir mostrando algunos que pudieran ser más frecuentes, otros menos frecuentes. Torsiones ováricas, hiperestimulación ovárica, endometriosis, lesiones hemorrágicas como el cuerpo lúteo o el embarazo ectópico, teratomas torcidos, teratomas con ruptura. Y además, que no es motivo de la charla, hay que considerar que están todas las causas no ginecológicas pelvianas y que van a sobreponerse a estos diagnósticos ginecológicos. Así que es siempre un desafío clínico en que las imágenes tienen que ser un apoyo, pero mientras más precisos sean los datos clínicos, mayor agudeza diagnóstica tienen las imágenes. Así que hay que recordar que el proceso inflamatorio pelviano, como hemos ido viendo, tiene distintos diagnósticos diferenciales. En su etiología puramente ginecológica tiene un conjunto de signos tomográficos, que es los que fuimos viendo, desde la inflamación del cuello uterino, la cavidad uterina, los ovarios, los signos de irritación peritoneal acompañante, hasta llegar al absceso tubovárico. Pero estos signos tienen que ser acompañados de una adecuada evaluación clínica y aportar los datos necesarios. Eso es la mayor parte de la charla. Yo creo que aquí estamos en virtud del tiempo porque después si no nos vamos a alargar. Así que eso sería la parte de imágenes en proceso inflamatorio pelviano. No sé si aquí voy a dejar de compartir para ver si alguien retoma, no sé.